Bendiciones, Dios me le bendiga a todos los hermanos y amigos suscriptores de este canal, tu canal Bendita Palabra. También vaya mi saludo a todos los que nos siguen por Instagram y por Facebook. Gracia y paz les sea multiplicada de Dios para ustedes. Quiera el Señor que en esta oportunidad, una vez más, esta palabra que vamos a ministrar sea de bendición para tu vida y para toda tu casa, en el nombre de Jesucristo, para gloria de Dios Padre. En esta oportunidad quiero compartir una palabra en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 9, versículos 1 al 38. Permítame leer esta hermosa escritura. Así dice la escritura: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es. Y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos el que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé,
que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero con respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le ha visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Alabado sea el nombre de Cristo. Que Dios pueda bendecir nuestra vida en este momento a través de su palabra. En el nombre de Jesucristo. Consumado es. Cristo no dejó inconclusa ninguna de sus tareas. Y cuando Él está clavado en la cruz, y desde la perspectiva única que el Gólgota le brinda, Él hace el inventario de toda su obra y puede decir: consumado es. Y tal frase no es más que la expresión de una verdad irrefutable. Todo empeño en el cual se comprometió, lo culminó. Toda tarea en la cual puso su voluntad y su querer, la terminó. La constancia siempre fue un elemento presente en su fecundo ministerio. Nada de lo que él comenzó quedó trunco o inconcluso. Pero resiste un análisis esta afirmación. ¿Hay algún hecho que sirva para probar la tesis que he planteado? Yo creo que sí. 2 veces resiste análisis. Y hay más de un hecho que sirva para probar la tesis. Más aún, la vida toda de Cristo prueba de modo cabal lo antes dicho. Pero vamos a limitar nuestro análisis a un solo incidente que nos relata el Evangelio que acabamos de leer en este momento. Vamos a tomar este relato del encuentro de Cristo con este ciego de nacimiento para ver cómo en este hecho que vamos a mirar por dentro, nuestra afirmación central encuentra una comprobación y base. Analicemos primeramente cómo comienza este relato. El relato comienza con una afirmación subjetiva. Dice el pasaje que hemos leído: pasando Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús pasa y ve el dolor del hombre. Ese es el principio de todos los milagros de nuestro Señor, que es la contemplación del dolor humano. Así aparece siempre en el Evangelio.
junto a la miseria humana, Él no vino como un turista frívolo, sino como un redentor ocupado y preocupado. Porque a eso Él vino al mundo, a proclamar con su vida que Dios no es indiferente al dolor humano, que aquí en esta tierra hay una actividad divina tendiente a eliminar el sufrimiento del hombre, y que el hombre en su tiniebla no está completamente solo, porque acá abajo están los brazos eternos de nuestro Dios. Está el Señor contemplando el dolor encarnado en el ciego. Cuando vienen sus discípulos y le plantean al Señor un problema teológico. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Tal parece que aquí se establece un precedente fatal que ha sido repetido por los cristianos a través de los siglos y a través de la historia hasta el día de hoy. Y es que en los momentos de dolor y de crisis, cuando la tragedia encarna, en vez de estar buscando de aliviar sus efectos, nosotros, la Iglesia de Cristo, nos estamos embarcando en discusiones teológicas secundarias. Cuando el mundo necesita una iglesia cristiana verdaderamente unida en Cristo Jesús, estamos perdiendo el tiempo y distraemos energía sobre la base de presuposiciones teológicas de segunda clase. En esta forma, entonces, nosotros, la Iglesia del Señor, estamos desencarnando el cristianismo y estamos cometiendo de nuevo la herejía de los docetitas, que querían quitarle a Cristo su condición material y humana. Déjame decirte una cosa, mi hermano y amigo que me escucha. Solo un cristianismo encarnado podrá hacerle frente al dolor encarnado del hombre, y cualquier especulación teológica que sustituya la acción eficaz en beneficio de un mundo en crisis es traición al espíritu mismo del cristianismo. Porque nada humano le debe ser ajeno al hombre y a la mujer que ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Pero, ¿a qué se debía la pregunta de los discípulos? A un concepto generalizado de aquella época y no desterrado de muchas mentes modernas en el día de hoy. A saber, de que toda desgracia humana se le podía atribuir a un pecado específico, propio o ajeno. Es decir, lo que hoy en día llaman la sanidad interior, la maldición generacional. Y eso era y es una forma de determinismo y de fatalismo. Los teólogos de aquella época discutían para precisar el momento en el cual el feto pecaba estando aún en el vientre materno. Y lo interesante es esto, que Cristo con su respuesta nos revela toda una dimensión oculta del problema y nos abre un mundo de esperanzas. Fíjese bien, ante la pregunta de los discípulos, Cristo dice: ni pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre nació ciego, este hombre ha vivido ciego toda su vida, no es producto de ningún pecado, ni de él, ni de su padre, ni de su descendencia. La causa de su ceguera es porque en este momento la gloria de Dios se va a manifestar en él. Tenemos que ver las circunstancias, los problemas, las adversidades desde la perspectiva de Cristo.
formidable respuesta la que Cristo lo dice a los discípulos y a todos nosotros. Porque aplicar el criterio dominante de los discípulos era ver a aquel hombre acorralado en un callejón sin salida. Es decir, ver el asunto poniendo los ojos solamente en la condición humana era caer en la desesperación, que es antecedente del cinismo. Y no hay una fuerza más destructora en esta vida que la fuerza del cinismo. Ahora, el Señor coloca el problema bajo una nueva luz, la luz de las obras de Dios. Quiere decir el Señor con su respuesta que la última palabra la tiene Dios, y que aún en la tiniebla de aquel hombre Dios está obrando. Que cuando Dios entra en el cuadro del hombre, éste tiene siempre una esperanza viva, y que no hay mal ni pecado suficientemente grande que detenga la acción benéfica de Dios para con el hombre. Que no es el pecado el que dirá la última palabra en el diálogo de la historia, sino la acción redentora de Dios para con la humanidad. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Pero veamos ahora el milagro y sus efectos que hace en la vida del hombre. Y actuando sobre este principio que acabamos de analizar, el Señor obró el milagro. Escupió en tierra, hizo lodo, puso lodo en los ojos del hombre, dio una orden al hombre, el hombre obedece, y cuando regresa, regresa viendo. Y fue entonces, mi hermano, que comenzaron los problemas para este hombre. Imagínense, siendo la razón una sola, que este hombre representa la experiencia de la vida cristiana, y que al abrir los ojos a la luz de Cristo es como nacer en un mundo de nuevos problemas. Veamos concretamente qué fue lo que sucedió. Aquel hombre era hasta aquel momento parte del paisaje. Nadie le prestaba ninguna atención especial. Todos le daban por sentado como una columna en el templo, o como una teja imbrincada en el techo de cualquier casa cercana. Pero en el momento en que Cristo lo sana, el hombre entonces, todos lo rodean, lo asedian, lo interrogan, lo acusan, discuten su personalidad. Y esta es la realidad palpable, que cuando un hombre o una mujer ha sido iluminada por Cristo, esta persona entonces deja de ser parte del paisaje para convertirse en una persona distinta, en centro de atención y objeto de preguntas ajenas. El hombre que ha sido transformado por Cristo y ha entrado en una vida de propósito, nadie puede darle por sentado, ni su generación, ni las generaciones que le suceden. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Quién da por sentado a Pablo? ¿Quién a Pedro? ¿Quién a Lutero? ¿Quién a San Agustín? ¿Quién a Martin Luther King? Por eso, este hombre ciego, cuando ve, experimenta cosas que nunca antes experimentó, y experimenta sentimientos que antes nunca experimentó, y sufre cosas que nunca antes sufrió. La experiencia de este hombre nos dice que la nueva vida en Cristo
es una vida de nuevas luchas y de encuentros con nuevas realidades. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero no es menos cierto también que Cristo capacita al hombre para este encuentro, y la experiencia del ciego nos lo dice la prueba al canto. Los vecinos y curiosos están haciendo conjeturas acerca de la personalidad del ciego. A él se parece, dicen los unos. Este es, dicen los otros. Y en medio de tanta imprecisión, el ciego hace su afirmación rotunda, firme como mármol. Él dijo: yo soy. Esta afirmación es reveladora, porque él pudo haber dejado en el asunto envuelto en nubes y así evadir los problemas que una definición conlleva. Y sin embargo no lo hizo. Él dijo: yo soy. Y lo dijo porque Cristo lo había capacitado, porque Cristo vino al mundo precisamente para hacer hombre al hombre, para que el hombre sea y el hombre pueda decir con firmeza: yo soy. Y para lograr la aurora de nuestra humanidad, el Señor dijo muchas veces: yo soy. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo soy. Aparte del yo soy de Cristo, nuestro yo soy es una imposibilidad. Y este ciego, en forma existencial, llegó a ser, se hizo hombre, amaneció con la aurora que es Cristo Jesús. Pregunto: ¿es posible llegar a ser aparte de Dios? Este incidente bíblico nos dice que solo en Cristo se es hombre, se es santo, se es digno, se es íntegro, se es real y se es verdaderamente humano. Que nuestro ser se hace en Cristo en la medida en que Cristo se haga en nuestro ser. Que solo después de abrir los ojos a la luz que es Cristo, el hombre puede llegar a decir: yo soy. Si muchos por allí, por sus prejuicios denominacionales, religiosos, discuten tu personalidad, de que no eres un genuino hijo de Dios, una mujer de Dios, de propósito en Dios, si tienes la luz de Cristo y Él te sacó de las tinieblas a su luz admirable, puedes decir, como dijo este ciego: yo soy. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Pero descubramos ahora cómo la fe y la revelación van creciendo en medio del conflicto y la confrontación. Hubo una agitación creciente entre los vecinos y curiosos. Y le preguntan al ciego: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? A lo que el ciego responde: aquel hombre, y escúcheme bien la expresión, subraye esa expresión, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me dio una orden, obedecí y regresé viendo. En ese momento, él solo sabía que el que le devolvió la vista era un hombre que se llamaba Jesús. Hasta ese momento, eso es toda la información que este ciego tenía. Luego, llevan al ciego ante los fariseos, los enemigos del Señor. Y entonces, estos tratan de echar sombras de dudas sobre Cristo. Ellos dicen: este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros preguntan:
¿Cómo puede ser un hombre pecador y hacer estas señales? Y cuando ellos están difamando y están tratando de cuestionar a Cristo y tratan de obtener del ciego una evidencia demoledora, Él les da su testimonio personal. Él dice, es profeta, refiriéndose a Cristo Jesús. Ya en su espíritu, en medio del conflicto, va creciendo una convicción y una fe. Primeramente sabía y conocía de que el hombre que lo sanó se llamaba Jesús. Pero luego, cuando comienza el conflicto, en su espíritu va creciendo la revelación y la fe. No solamente es un hombre, es profeta, dice, refiriéndose a Cristo. Alabado sea el Señor. Y aquí de nuevo, este hombre nos deja ver la calidad de su carácter. Porque en un ambiente hostil, cuando pudo haber hecho una componenda que lo sacara del trance difícil, este hombre proclama su admiración y devoción por aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando hubiese sido más fácil para él hacer como hizo el ingrato paralítico de Betesda, seguir la corriente difamatoria y echar su poco de lodo sobre aquel que ha violado la santidad del sábado sacrosanto. Bendito sea el Señor. Pero este hombre no lo hizo porque no podía dejar de decir lo que había visto y oído y experimentado. Porque cuando un hombre realmente ha sido iluminado por Cristo, al igual que el iluminado de Tarso, experimenta un ¡ay de mí!, que lo lleva a proclamar la grandeza de Cristo. Y notemos cómo la fe y la revelación de Cristo crece en medio del conflicto y la confrontación en la vida de este hombre. Los fariseos, que no pueden desvirtuar el milagro, entonces ahora tratan de desvirtuar la personalidad del ciego. Y en este proceder, los enemigos de la verdad han seguido el mismo procedimiento. No pudiendo destruir la verdad, entonces tratan de echar sombra de dudas sobre aquellos a quienes la verdad ha llenado de luz. Por eso llevaron a Cristo a la cruz. No pudiendo destruir la verdad que Cristo proclamaba, quisieron destruir la verdad que Él era, que Él es, que Él encarnaba. Crucificándolo entre dos ladrones, creyeron convertir a Cristo en un ladrón. Entre criminales lo colocan para hacerlo criminal. Estas son tácticas difamatorias que los conjurados contra la verdad han empleado, emplean y emplearán. Entonces, los fariseos tratan de meterse en la metodología del milagro. ¿Cómo sucedió? Esa es una táctica desviadora que el hombre moderno trata de seguir hoy en día también, que para aceptar un hecho de Dios, un milagro de Dios, el hombre tiene que someterlo al más frío análisis, al más escrutinio procedimiento, y entonces se cierran en una actitud pseudo intelectual y pseudo científica, que si no entiende el cómo y el por qué, no acepta, no cree. Esa fue la posición de Tomás, el que no quería creer hasta que viera y tocara. Y fue ante este falso espíritu científico que el ciego recurre al argumento irrefutable de su testimonio personal, que parece lo único válido que se puede hacer en ese entonces. Él les dice: a mí me abrió los ojos, que si no guarda el sábado, que si es pecador, no lo sé.
Yo lo único que sé es que ese hombre puso lodo en mis ojos. Es que ese hombre me dio una orden. Yo le creí, le obedecí y ahora veo. Yo no tengo quizás el mismo conocimiento bíblico que tienen ustedes, el mismo conocimiento teológico que ustedes tienen, que ustedes manejan, pero algo sí sé yo, que yo antes era ciego y ahora veo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendita sea su gloria. Ese es el punto de partida de cualquier predicación válida. Echar por delante una experiencia propia con aquel a quien se va a hablar. Esto impide que entonces la predicación sea una abstracción o un filosofeo estéril o una teologización infecunda y estéril. Dice el Evangelio que después de esto los fariseos lo ultrajaron, recurrieron a la violencia de palabra primero y a la de hechos más tarde, cuando lo agarraron, lo echaron y lo expulsaron de la sinagoga. Déjame decirte una cosa. La verdad de Cristo forma o deforma. Aquel que la acepta, lo forma. Aquel que la rechaza, lo deforma. Y los fariseos perdieron la forma porque no aceptaron la verdad que es Cristo Jesús. El poder de la verdad siempre deforma y confunde a las fuerzas de la mentira y del engaño. Y aquí tenemos al ciego, que debiera estar deshecho ante tanto embate. Lo vemos entero, sereno. Y los fariseos, que debían verse serenos y compuestos, lo vemos agitados y descompuestos. El que se rinde a la verdad de la luz que es Cristo es hecho. El que lo rechaza es deshecho. Yo soy, dice el primero. No soy y nunca seré, dice el segundo. Pues bien, ahora tenemos aquí al hombre desterrado, expulsado, lejos de los suyos. Hasta sus propios padres lo abandonaron a su propia suerte. ¿Edad tiene?, dijeron. Preguntarle a él. Este ciego, ahora que ve, no ve a nadie que le extienda una mano y le brinde simpatía y apoyo. Ahora que ve, no ve nadie que pueda decir estoy contigo. Y estando en esta soledad deprimente, mordido por el rigor del exilio, abandonado por todos, es cuando ocurre el milagro más extraordinario que Dios puede hacer. Veamos. Cristo supo que el hombre había sido echado fuera y entonces que la luz del milagro lo había lanzado a las tinieblas del desprecio. Y el Evangelio, con sencillez conmovedora, dice que Jesús busca al hombre. Que Jesús, cuando supo que había sido echado fuera, Jesús va al encuentro de este hombre. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá, cantó el salmista. Y ahora este hombre experimenta esta misma realidad en su vida, cuando dejado por todos, inclusive por sus padres, abandonado, pero Dios en Cristo Jesús le busca y le halla. Porque Dios no deja al hombre solo en su dolor y en su exilio, ni se olvida de él, ni lo ignora en el momento más crepuscular, y lo busca para consumar su obra, para meter el milagro en el terreno del eterno.
en los terrenos de la eternidad. Lo busca para darle la visión que aún el hombre no tenía, la que le permita conocer la identidad de aquel que lo había sembrado en tierra de luz. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Así va el diálogo, sacudido por corrientes de alto voltaje espiritual. Cristo habla y le dice al ciego: ¿crees en el Hijo de Dios? Respondió el ciego y dice: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y añade Jesús: y le has visto, y el que habla contigo. Y exclama el ciego: creo, Señor, y adora a Jesús. Ahora es que este hombre ve. Y ahora es que este hombre ha sido realmente redimido de su tiniebla. Ahora ve porque ve a Cristo como Hijo de Dios. El hombre ve solo cuando ve esta realidad que encuadra las demás realidades de la vida en su justo lugar. Cristo consuma su obra en un hombre cuando este hombre dice: creo, y adora a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Subrayamos nuevamente este principio. La fe y la revelación crecen en medio del conflicto. En primer momento, su revelación no era muy clara. Primero él dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Luego, en la medida del problema y la confrontación por su carácter y por su firmeza, reconoce a Cristo como un profeta. Y tercero, lo adora como el verdadero unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el nombre de Cristo. Así se fue desarrollando la fe en el conflicto. Cuando una persona tiene carácter, tiene personalidad y está agradecido de Dios, enfrenta las circunstancias, va creciendo en fe, va desarrollándose, como dijo Pedro, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Traigamos un último principio de este drama bíblico. El secreto de la vida abundante se encuentra en el triángulo de estas tres afirmaciones contundentes que hizo el ex ciego. La primera afirmación, él dijo: yo soy. Él es la segunda. Y creo, la tercera. El encuentro del yo propio y la afirmación valiente ante los enemigos declarados sobre la persona de Cristo. Y finalmente, la acción más digna del hombre frente a Dios: adorarle y alabar su nombre en Cristo Jesús. Estas son afirmaciones que se hacen como resultado de la gracia divina actuando en el hombre. Estas no son afirmaciones naturales o académicas. No, estas son verdades reveladas, descubrimientos que el hombre hace cuando la gracia de Dios lo arrebata y lo baña de luz. Bendito sea el Señor. Y no importa cuán bien se vea una persona en lo físico y cuán lejos esté una persona del oftalmólogo y que su visión sea 20/20. El hecho cierto es este: que mientras que una persona no pueda cerrar su vida en el campo marcado por estas tres afirmaciones, su vida será la vida de un ciego. Solo cuando Cristo consuma su obra en el hombre, y este es porque Cristo es y cree, es que se nace a la luz verdadera. Termino esta palabra como comenzamos. Cristo no dejó inconclusa
ninguna de sus tareas. Y cuando está clavado en la cruz, y desde la perspectiva única que el Gólgota le brinda, Él hace el inventario de toda su obra y dice: consumado es. Alabado sea el Señor. Padre, bendice a las personas que han escuchado esta palabra. Permite que esta palabra llegue a sus corazones, a sus vidas, y los transforme y los saque de las tinieblas de la ignorancia, y puedan hacer la confesión valiente de recibirte a ti como tu sanador personal. Si hay algún enfermo, Señor, envía una palabra de sanidad sobre sus cuerpos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que los cielos se abran sobre su cabeza, sobre su casa y sobre su familia. Que la sangre del Cordero de Dios los cubra, los limpie, los sane y los liberte en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Y si esta palabra ha sido de bendición para ti, yo te pido que la compartas con otras personas, con otros grupos. Y si no te has suscrito en el canal, suscríbete en el canal para que nos apoyes en esta labor de seguir divulgando la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Shalom.